Doctor Sánchez Berzaín, bienvenido a Café con Vos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Encantado, Luis. Un saludo a usted y a toda la audiencia que tiene en Nicaragua y en las Américas. Gracias, doctor. Le explicaba un poco a la gente lo que significa la Convención de Palermo, pero pregunta concreta. ¿Cómo le puede servir esto a los países donde las democracias están siendo pulverizadas? La dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. Todas son suscriptoras. La pregunta es, ¿por qué no se aplica? El tema es que la Convención de Palermo es un tratado de alcance mundial para luchar contra el crimen organizado y parte de algunas definiciones que vale la pena recordar. La primera, que es un grupo criminal organizado. Es un grupo de 3 o más personas que cometen delitos frecuentemente. Y esa característica, esa descripción corresponde exactamente a cualquiera de los regímenes que ha establecido detentar el poder en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela o en Bolivia. El poder de los estados está en manos de grupos delictivos. Y esos grupos delictivos cometen delitos que están también caracterizados por la Convención de Palermo, que es cualquier tipo de delito que tenga pena privativa de libertad por más de 4 años. Ahora, el otro tema es dónde se aplica esta convención. Se aplica en los estados, es imposible aplicar en Cuba, en Venezuela, en Bolivia o en Nicaragua la ley contra los delincuentes que detentan el poder, pero además se aplica en los países en los que hay efectos sustanciales por esos crímenes. Y los efectos sustanciales, que son la migración forzada, el exilio, los efectos del crimen, el narcotráfico, están prácticamente en todo el mundo. Entonces, con esos conceptos, la manera de aplicar es que en países con democracia se ponga en acción a instancia de parte. Puede ser a instancia de los exiliados, puede ser a instancia de los afectados, puede ser a pedido de organizaciones sociales o no gubernamentales, para que accionen la metodología de la justicia, presentando denuncias, pidiendo investigaciones, y los fiscales abren esas investigaciones, procesan y ponen en captura a los delincuentes, que se llaman Castro Díaz-Canel en Cuba y sus grupos, que se llaman Maduro o Diosdado Cabello en Venezuela, que se llaman Ortega Murillo en Nicaragua, Evo Morales de Arce Catacora en Bolivia. Entonces, de lo que se trata es que es la competencia ordinaria transnacional para poder llevar adelante el juzgamiento de estos dictadores como lo que son, como delincuentes. Y hay algunos procesos, le quiero comentar, surgidos en la Argentina precisamente con relación al tema de Nicaragua, pero esto tiene que volverse verdaderamente ampliado y multitudinario, porque los efectos de los delitos son muy grandes y están en todo el mundo. Ahora bien, doctor, mencionó usted el caso de Argentina, pero ¿existen otros antecedentes en donde se haya señalado a grupos estatales que se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Que se han confabulado para llevar adelante lo que conocemos como terrorismo de Estado y delinquir a la sombra del Estado? Sí, de lo que se trata es de tipificar los delitos comunes. Yo le quiero dar algunos casos de aplicación de la Convención de Palermo que son conocidos por todo el mundo. ¿Usted se acuerda cuando un día, hace unos años, en diferentes lugares del mundo, en Francia, en Italia, en el Brasil, en el Uruguay, se empezaron a detener dirigentes de la Federación Mundial de Fútbol Asociado, de la FIFA? Eso era la Convención de Palermo. Habían descubierto delitos y entonces se abrió la causa en Nueva York y procedieron en consecuencia con resultados extraordinarios, que además de limpiar en ese momento la FIFA, trajeron consigo el destape de un grupo criminal muy grave que manejaba el fútbol mundial. El otro tema es, el otro ejemplo importante es el que se ha dado en el caso de el famoso grupo de la dictadura venezolana, que son el Cartel de los Soles, donde ahora mismo está requerido por la justicia internacional Nicolás Maduro como miembro de ese cartel por narcotráfico. Hay otro proceso aplicando la Convención de Palermo en Nueva York, que ha puesto $15 millones por la captura de este sujeto. Entonces hay que buscar tribunales en la Argentina, en el Perú, en el Ecuador,
en Panamá, en Costa Rica, en países con democracia e inclusive en países como Colombia, como Chile, como México, donde hay gobiernos paradictatoriales, pero donde el sistema de justicia tiene que responder. Acciones en Paraguay, acciones en el Uruguay, acciones en el Brasil, tienen que fructiferar. Y si eso se toma cuerpo y eso avanza, los dictadores van a quedar prácticamente inmovilizados, pero además señalados y caracterizados por lo que son criminales comunes. A ver, el asesinato es un crimen común, el robo es un crimen común, la extorsión es un crimen común, el secuestro es un crimen común, el narcotráfico es un crimen agravado, la tortura es un crimen de lesa humanidad agravado, el apresamiento indebido, el exilio, la migración forzada, el tráfico de personas, todos esos delitos están ampliamente probados. Porque además los cometen infraganti y los confiesan, los presentan como hechos inclusive de gobierno. Eso hay que llevarlo por personas comunes y conscientes, no se necesita la representación del Estado ni nada, se puede llevar a tribunales de justicia ordinaria y justicia penal en los países que han ratificado la Convención de Palermo, que son los 35 países de las Américas, empezando en Canadá y terminando en la Argentina. Y Cuba ha ratificado, Venezuela ha ratificado, Nicaragua ha ratificado y Bolivia ha ratificado. Entonces usted va a empezar a tener órdenes de captura internacional desde la Argentina, desde el Paraguay, desde el Brasil, en contra del dictador, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, del dictador Ortega, de su cómplice principal y coautora Rosario Murillo, y de todo el grupo, porque no se trata, la gente que hace de ministros son cómplices, son criminales. El ser parte de un gabinete ahí es simplemente una cuestión nominal. Los que hacen de parte de los organismos de represión, los que hacen parte de los organismos de persecución, de tortura, inclusive la oposición funcional y la falsa prensa oficialista de estas dictaduras está sujeta por los crímenes que comete la Convención de Palermo. Y no se puede alegar de ninguna manera obediencia debida para cometer crímenes, que es parte de lo que se pretende usar cuando son señalados y ya cuando están fuera del poder. Ahora, usted mencionaba el caso de la FIFA y podrá decir la gente que nos está escuchando, pero ese es un caso de privados. Estamos hablando de supuestos jefes de Estado que el mundo lo sigue considerando como tal, presidente, jefe de Estado. Y por el otro lado, el ejemplo que usted mencionaba del precio que tiene la cabeza de Maduro y la cabeza de Diosdado Cabello de 15 millones, uno se pregunta, ante esa orden de captura, pues Maduro llega a México, va a lugares específicos y no le pasa nada. La gente siente que de pronto no hay consecuencia con lo que ha sido firmado en la Convención de Palermo y por tanto los dictadores se burlan de esto. Hay consecuencias, Luis. Hay que mirar las cosas como son. Maduro no viaja a Estados Unidos, Maduro no va al Canadá, Maduro no ha podido ir a la Argentina, Maduro no va a Chile, Maduro no va al Perú, Maduro no se anima ni siquiera a ir al Ecuador. Maduro va donde tiene complicidad para que lo encubran, que es México y Brasil básicamente, y Cuba, los viajes que él ha hecho. México con López Obrador y Brasil con Lula. Entonces Maduro ni siquiera se ha animado a ir a la cumbre de la CELAC que le ha armado el conjunto de gobiernos paradictatoriales el año pasado en Europa. O sea, no viaja. No viaja porque sabe que lo van a capturar, que le puede pasar lo de Alex Saab. Pero Alep Saab ya vimos qué pasó con Alep Saab. No sería como el mejor ejemplo de Alep Saab porque ahí está de regreso ahora. El mejor ejemplo es que fue detenido, fue sometido a las autoridades judiciales, es un criminal, y que después haya sucedido un arreglo por intercambio de prisioneros es otro tema. Pero ha sido capturado, ha sido procesado y todo el mundo sabe que es un criminal. Ahora, también se sabe que las dictaduras utilizan el poder de tomar presos políticos para cambiarlos por este tipo de criminales y que hay circunstancias en las cuales, por una serie de razones que van precedidas por el humanitarismo, esas cosas suceden. Hay críticas en ese sentido. Pero volviendo al tema de la Convención de Palermo. La Convención de Palermo, imagínese usted si mañana se abre una causa en Estados Unidos, otra en México, otra en Costa Rica, otra en Panamá,
otra en Paraguay, otra en el Uruguay, en todos los lugares, incluidos países europeos donde hay exilio nicaragüense. Y empiezan a producirse las aperturas de causas contra los criminales acusados de delitos comunes, que en este caso serían o son Daniel Ortega, Rosario Murillo y su grupo delictivo. Ahí no tiene nada que ver la condición de que detenten la jefatura de un Estado o que sean dictadores, porque la Convención de Palermo está hecha para todos los criminales y no hay fuero. Ahora bien, no quiero perder la oportunidad que lo tengo en línea, doctor, para preguntarle, porque a propósito de lo que estamos hablando de crímenes probados, hay una orden de Maduro, por ejemplo, ahorita en Venezuela está arrasando con todo, la furia bolivariana, es decir, hay una orden de arrasar con la oposición y con los opositores, hay un supuesto acuerdo en Barbados y parece que eso queda en papel mojado y Maduro sigue haciendo lo que quiere y saliéndose con la suya. Mire, yo creo que Maduro lo que ha hecho con estas acciones es empezar la campaña electoral de una dictadura electoralista. Y Maduro, frente a la obligación inexcusable que tiene de hacer elecciones este año, que si son pequeñamente justas las tiene perdidas, porque la oposición ha irrumpido con una candidatura única con María Corina Machado, con 92,5% de respaldo popular. Maduro ha empezado la campaña con lo que hacen las dictaduras: terrorismo de Estado, amenazas, detenciones, apresamientos, movilización de sus grupos paramilitares, que es parte del terrorismo de Estado. Y por su parte, María Corina Machado ha iniciado también su campaña con una concentración conmemorando el día en que cayó el penúltimo dictador de Venezuela, Pérez Jiménez. Entonces, en Venezuela, respecto a este tema, pueden pasar tres cosas. Pueden haber elecciones, pueden no haber elecciones, y en el marco de esas dos alternativas puede el régimen repetir una elección en dictadura. Para repetir la elección en dictadura tiene la opción de hacerla a la venezolana. Hacen elecciones, se escogen unos candidatos funcionales que son serviles al régimen, a la dictadura, hacen un fraude electoral colosal y dicen que han ganado. Pueden hacerlo a la nicaragüense, metiendo presos, privación indebida de libertad, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, medio código, si no todo el código penal. Y la tercera cosa que puede hacer la dictadura de Venezuela es resolver el tema a la ecuatoriana, donde han matado a Fernando Villavicencio, entonces atentar contra la vida de María Corina Machado. Todo eso está en juego y este es un escenario en el cual hay un choque de fuerzas, la fuerza de la libertad y la democracia, que esperamos sea adecuadamente respaldada por la comunidad internacional, que ha garantizado que van a haber elecciones y que en función de eso inclusive ha liberado criminales que usted comentaba. Y si hay esa elección, la dictadura va a perder. Y si no hay elecciones también va a perder, porque está en una situación de miseria y de crisis absoluta, que reponiéndoles las sanciones y agregando otras sanciones, el régimen no va a aguantar. O sea, lo que estamos viendo hoy día es la acción desesperada de la dictadura de Venezuela, operada desde Cuba, que ha empezado la campaña para lo que ellos quieren hacer, una elección en dictadura en este año. Qué manera de arrancar. Increíble. Es criminal, pero se trata de eso. Luis, ellos son criminales. Entonces todo lo que hacen es delictivo. Lo que usted ha visto hoy día, lo que ha transmitido en su medio, lo que se ve en los medios de comunicación internacionales, amenazas de Diosdado Cabello, matones en la calle, atentados contra la libertad. Ayer se han producido detenciones del hermano de un fiscal que tiene que ser acusado por la Convención de Palermo, porque ese es un individuo que lo que hace es violentar permanentemente los derechos humanos a través de la comisión de delitos de acusación y denuncia falsa, de falsificación de prueba, de tergiversación de los hechos, de nuevo de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, abuso de poder, prevaricación, una cantidad de delitos. Pero lo que yo hago al poner
la Convención de Palermo sobre el escenario, es decir, a ver, líderes democráticos del mundo, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, líderes políticos, exiliados, perseguidos, ahí tienen un instrumento. Vayan al tribunal más cercano, documenten y acusen al dictador de su país de los crímenes de los que ustedes son víctimas. Un exiliado nicaragüense en Centroamérica, en Costa Rica, en Estados Unidos o en España o donde esté, puede documentar fácilmente cómo ha sido perseguido, los delitos que se han cometido contra él y pedirle a la autoridad judicial más cercana, en función de la Convención de Palermo, que abra una causa contra Maduro, contra Rosario Murillo, contra el encargado de la seguridad, contra el que se dice ministro del Interior, contra el jefe de policía, contra toda esa banda criminal que todos los días delinque para seguir detentando el poder y arrogarse la representación del Estado nicaragüense, que más pronto que tarde la van a perder. O sea, Entonces, se trata, doctor, de dar los pasos específicos porque la convención está vigente y solo está esperando que alguien la utilice para señalar a estos criminales, en el caso de los nicaragüenses, en el caso de los venezolanos, en el caso de los cubanos, los bolivianos. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia tienen notables y extraordinarios abogados y jurisconsultos. Tiene gente de mucho éxito en el campo jurídico que ejerce inclusive fuera de sus países. Hay que nomás encaminar, en base a la Convención de Palermo, un movimiento de resistencia civil que empieza con la individual. La genialidad de la Convención de Palermo es que no necesita personería jurídica internacional. Cada ciudadano tiene personería y la justicia es la justicia común. Y ese es un problema muy grave para los delincuentes que detentan el poder político, porque lo primero que va a pasar es que van a perder el poder político, y lo segundo es que, como reza la parte considerativa de la Convención de Palermo, cuyo nombre oficial es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dice que no debe haber un lugar en el mundo donde un delincuente ni el producto de su delito puedan ser objeto de protección. Una última cosa, doctor, quería escuchar su opinión. Esta salida de los sacerdotes de Nicaragua, producto de un acuerdo con el Vaticano, es un acuerdo agridulce, porque bueno, han sido sacados de los calabozos, pero han sido desterrados. Y la Santa Sede del Vaticano ha admitido que hubo una negociación. Negociación en estos términos, ¿cómo la observa usted? Porque se supone que a uno no pueden sacarlo del país en el que nació, no puede ser desterrado, no pueden ser, pues se estaría cometiendo también, o sería siendo copartícipe de un acto que va en contra de los derechos humanos. Mire, yo creo que este tema es un tema en el cual el Vaticano, con la figura de ayudar a sus sacerdotes, ha tratado de echarle una mano a la dictadura de Nicaragua. El Papa actual, el Papa Francisco, está ya señalado y caracterizado como el Papa de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, por su relación con los dictadores de Cuba, su actitud frente a la dictadura de Cuba, su actitud frente a la dictadura de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia. Es el Papa de las dictaduras. Es un Papa que, más allá de los principios universales, humanitarios, no solamente católicos, de respeto a la vida, de respeto a la libertad, de censura y señalamiento de la tortura, de los crímenes de lesa humanidad, protege y socapa a las dictaduras y recibe a estos dictadores criminales como si fueran gente normal. Entonces, esta operación de haber sacado de Nicaragua a los sacerdotes o a los religiosos presos ya fue intentada. Este ha sido el segundo o el tercer intento. Yo quiero recordarle que en un anterior intento, el principal preso insignia de esta situación, recuérdeme el nombre. El señor Rolando Álvarez. Rolando Álvarez se negó. Y a pesar de haber estado unos días o unas horas en el obispado, él negó firmar lo que le proponían, negó salir al exilio y decidió volver a la prisión. Entonces han avanzado en este acuerdo directamente entre el Papa Francisco y el Vaticano y la dictadura de Nicaragua, y no tengo duda que este monseñor y otros sacerdotes habrán salido de Nicaragua contra su voluntad o muy a pesar de ellos porque no querían salir. Pero esas son las cosas de la dictadura y esas son las cosas de un papado
que tiene tres funciones, que tiene tres sombreros. El Papa es el pastor de la religión católica. Yo soy católico y en ese sentido él es el representante, el sucesor de Jesús en la tierra, y por cuestiones de fe merece respeto. Pero además de esa función, que es esencialmente religiosa, él es el jefe de la organización política estructural de las más importantes del mundo, que es la Iglesia Católica, que es una organización político-religiosa. Y además de eso es el jefe del Estado Vaticano, que es un jefe de Estado que tiene una presencia internacional muy grande a partir de los acuerdos de Letrán. Entonces, utilizando indistintamente estas tres condiciones, opera como jefe de Estado y hace cuestiones como la que acaba de hacer el acuerdo con la dictadura nicaragüense, y se cubre con una cuestión de fe. A mí me ha parecido muy simpática y una opción obviamente brillante de operación publicitaria, que cuando ha sucedido todo esto, el Papa ha apresurado en publicitar una reunión en la que ha recibido a el otro monseñor exiliado, al monseñor Báez, a quien no le daba ninguna importancia desde hace mucho tiempo y a quien lo forzó al exilio también. Y Monseñor Báez, como un religioso disciplinado, ha hecho un testimonio de esa reunión que ha debido ser muy agradable, pero que es un acto de publicidad para tapar o mejorar la imagen del Papa ante el pueblo nicaragüense, que se está haciendo las preguntas que usted se hace. Doctor Sánchez Berzaín, brillante siempre usted en su exposición, y agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta edición, la primera que tenemos con usted en este año 2024. Le mando un abrazo y le dejo unos segunditos para que se despida de la gente, que le dice: doctor, gracias por habernos acompañado. Mire, este es un año de esperanza. El año 2023 ha sido un año en que, por raro que parezca, porque la situación de vivir en dictadura, de estar exiliado, de estar perseguido es muy dura, pero el año 2023 ha sido un año de derrotas de las dictaduras. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, han sido grandemente derrotados porque están en crisis, unas crisis económicas atroces, no tienen respaldo popular, tienen más del 80% del repudio popular. Nadie cree su narrativa. ¿Quién cree en Nicaragua, en la revolución sandinista? Es crimen. Y lo peor es que no tienen opciones. Nadie los va a auxiliar. Y el año 2024 es el año en el que esas dictaduras aceleran su caída, por sus propios errores, por su propia acción criminal, por los propios delitos y acciones que cometen. Por eso es que en el caso de Venezuela, que ahora comentamos, que está sucediendo en tiempo real, es un tema en el cual la dictadura está acabando su propia tumba, está acelerando su caída. En vez de encarar procesos serios para permitir devolver la libertad y la democracia con algún tipo de garantía, se van a aferrar al poder y van a perder. Y van a terminar implosionando esos regímenes con resultados de recuperación de la libertad que está muy cerca. La regla es persistir y resistir y utilizar todos los medios como esto de la Convención de Palermo, la denuncia pública, seguir procediendo con la resistencia civil pacífica que ejercen los pueblos, porque las dictaduras están cayendo por su propia naturaleza de que no son viables, son criminales, y no tiene ninguna alternativa y ninguna posibilidad de sobrevivir. Un abrazo, doctor Sánchez Berzaín. Cuídese. Gracias. Hasta la próxima. Amable. Otro cafecito.